Muy buenas tardes, buenos días a todos los que nos acompañan de distintos países. Para nosotros es un honor poder comenzar este evento con todos ustedes. Por si alguno que no conocía, mi nombre es Rosana Venda, directora de comunicación de AUCAL Business School. Y vamos a dar inauguración a un evento muy especial. ¿Por qué digo especial? Porque dada toda la situación mundial, la crisis, todo lo que hemos pasado ya más un año y medio, nos hemos dado cuenta de que hemos cambiado en lo personal, hemos cambiado en lo profesional como ser humano, y también hemos podido analizar al de al lado, hemos podido analizar a los liderazgos mundiales, cómo se han comportado, cómo han reaccionado ante esta crisis. Y para nosotros como institución, junto a nuestros colaboradores, era muy importante poder establecer una especie de análisis o de debate. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué pasa ahora con los proyectos que se habían acordado anteriormente y que influye en general a todo un planeta? ¿Ya? Las consecuencias de esta pandemia son innumerables. No, la verdad es que ni siquiera se puede calcular. Y para eso nosotros hemos querido tener a líderes encargados y que ven esta materia de forma activa, es parte de su pasión, es parte de su trabajo actual. Y para mí, como representando a todo AUCAL Business School, para mí es un honor poder tenerlos aquí, poder entablar esta especie de conversatorio inicial y que después se va a traducir en una participación de todos los que estamos aquí participando. De ser nuestra directora académica de la maestría oficial del ODS, es la fundadora y directora ejecutiva de Smartly, una empresa social que ya vamos a entender qué significa, que está dedicada al emprendedorismo social en ODS y cuya presencia está tanto en Nueva York como en Buenos Aires. Es una profesional que ha sido galardonada con premios tan importantes como la presidencia del International Council for Small Business, ICSB, en el año 2020 en Washington, y por la iniciativa de Emprendedores Sostenibles. Ha obtenido premios de liderazgo empresarial, también reconocida como mujer emprendedora, y hace muy poco fue elegida copresidenta en el grupo constituyente de socios de la campaña urbana mundial de ONU Habitat, que, o sea, más experta que ella en este tema central no podemos tener. Se destaca también su trayectoria como mentora de innumerables campañas y además de participar en seminarios y conferencias alrededor del mundo. Codirectora académica de este programa académico de ODS en AUCAL Smartly, es además directora de localización de los ODS en políticas públicas y coordinadora de la red de parlamentos locales en ODS de la empresa Smartly, en la localidad de Buenos Aires, que es donde en este momento ella está. Tiene más de 35 años de trayectoria en el Congreso de la Nación de la República Argentina como asesora de la presidencia de la Cámara de Senadores y luego también de la Cámara de Diputados. Autora del libro y ha participado también en innumerables conferencias. También doy una bienvenida muy, muy especial a nuestro, uno de los profesores que comienza este programa académico, Federico Puyolo. Muy bienvenido. Es exdirector general de la Oficina de Alto Comisionado para la Agenda 2030 de España, pero actualmente, y es donde también en este momento está situado su oficina, es director adjunto del gabinete de la ministra de Educación y Formación Profesional de España. Por lo tanto, para nosotros es un honor poder, desde su misma experiencia, poder escuchar qué es lo que tiene que decir con respecto a este gran tema actual. Ha sido diputado, ha sido también teniente del alcalde con responsabilidad de empleo y promoción económica y innumerables participaciones dentro de todo lo que es cooperación y solidaridad
en términos de movilidad urbana, aperturas, calidad urbana, parques, jardines, mantenimiento. A nuestro coordinador que está representando hoy a CIFAL Miami, que nos explicará la importancia que tiene CIFAL Miami también más adelante para todo este tema de la Agenda 2030 y todo lo que es este programa académico. Es experto en desarrollo de nuevos modelos de negocio e innovación exponencial. Como coordinador de CIFAL Miami, también él coordina alianzas estratégicas, tanto de ciertas instituciones, escuelas de negocios, organizaciones, en Ecuador. Junto a estas instituciones también ha trabajado de la mano del sector empresarial, público, académico, multilateral en frentes de sostenibilidad, transformación digital, liderazgo y emprendimiento e innovación. ¿Verdad? Un placer estar participando de esta actividad con tan valiosos aliadas y aliados para que pensemos juntos en esta jornada justamente qué ocurre con los objetivos de desarrollo sostenible en este contexto de pandemia. Y allí, bueno, Federico, Evangelina, conversaremos sobre eso. Y también vamos a dar lugar, como mencionaba Rosana, a las preguntas y participaciones de todos ustedes que nos están escuchando, porque la idea también es que sea una actividad interactiva y que tengamos la participación de todos y todas. Y como dije al inicio, esto va a ser un conversatorio totalmente de análisis y debate con los mejores. Y me gustaría lanzar la primera pregunta, que es de lo que se trata nuestro workshop. Nosotros estamos en medio de una pandemia. No podemos decir que está a puertas del fin, tampoco podemos decir que conocemos mucho acerca de este virus, tampoco podemos decir que las consecuencias han sido medibles hasta ahora. Pero, ¿por qué los objetivos de desarrollo sostenible son tan importantes que nosotros debemos ahora, hoy, en la actualidad, volver a retomarlos y volver a mirar hacia los objetivos conseguidos o acordados en la Agenda 2030? ¿Es posible? ¿Son sostenibles hoy? En realidad, a Smartly nos mueve y nos inquieta este método de trabajo de interrogarnos y poner en tensión la teoría con la realidad y desde ese lugar mirar las gestiones. Y la globalización, una cosa que nos permite es observar la gobernanza a nivel mundial. Y desde ese lugar nos preguntamos fuertemente qué es lo que pasa con los líderes mundiales, con los gobiernos, que piensan que los ODS son vocacionales, que son aspiracionales, que no son vistos como una guía de acción para optimizar los recursos, para que la población encuentre el camino para acceder a los recursos y fundamentalmente nos permiten una planificación a mediano y largo plazo, que es otra cosa que me interesa que conversemos, Federico, y es la presencia de estadistas, la presencia de gobiernos que piensen en una proyección demográfica, por ejemplo, uno de los temas que más impacta hoy es el acceso al alimento, además de la salud. Bueno, se está pensando en la logística de distribución del alimento más allá del lugar donde se produce y de la propiedad de la tierra de quienes producen el alimento, sin hablar de agronegocios, yendo a hablar lo que se está promoviendo como producción y consumo de cercanía. Un poco esto van a ser los ejes y fundamentalmente basándonos en tu experiencia y en nuestro interés fundamental, uno de los ejes de Smartly es Parlamentos ODS, el cabildeo y la incidencia que la sociedad civil puede ejercer y cómo lo puede valorar y posicionar esta agenda. Efectivamente, vamos, estamos en un momento importante. Es verdad que hasta ahora todos los momentos nos parecen que son trágicos,
que es el momento del siglo, pero es que es verdad que estamos en ese momento de cambio y del siglo. Hace poco estaba también en una videoconferencia y una vicerrectora me decía que para ella la Agenda 2030 eran como las barandillas sobre las cuales apoyarnos para pensar, como tú bien decías, Evangelina, en el futuro y sobre todo en el largo plazo. Claro, aquí jugamos con dos cosas. Una, decía Rosana, ¿podemos posponer esto a que pase, o Analía, a que esto pase la crisis para tomar decisiones? No, si es que ya no podemos hacer así. El mundo va muy rápido y por lo tanto necesitamos tomar decisiones constantemente. El secretario general de Naciones Unidas inauguraba esta década con el eslogan de "es tiempo de actuar". Y efectivamente esto no es nada más que entender que esa visión de largo recorrido tiene que hacerse ya y de manera inmediata para tomar decisiones en este momento que tan importante es no dejar a nadie atrás. Fijaros, en este momento de crisis lo que más entendemos es que hemos entendido dos cosas. Una, que vivimos en un mundo global, es decir, esto ya nadie puede poner en duda que vivimos en un mundo global. Rosana lo decía al principio, no estamos todavía en la salida de la crisis, hay algunos países que estamos bajando nuestra incidencia, otros países que están subiendo, no estamos viendo lo que está pasando en India un año y pico después de lo que había, de la entrada o de la irrupción de la pandemia, y por lo tanto estamos en esa situación que vivimos en lo que Ban Ki-moon ya dijo en su momento, que todos los países nos convertimos en países en vías de desarrollo y que todos estamos conectados y que o salimos todos juntos o no tenemos capacidad de hacer ese desarrollo. Por lo tanto, tenemos que entender, sin duda alguna, ese largo recorrido, y esto es importantísimo, ese largo recorrido, y dos, actuar, porque es tiempo de actuar. No podemos pensar y decir, bueno, vamos a pensar esto, ¿qué va a pasar en el año 2030? Y en el 2030 hacemos. No, es que esto ya no funciona así. Fijaros, Naciones Unidas tiene un estudio sobre innovación, tecnología, investigación. Es decir, sabéis que, además me lo habéis oído vosotras varias veces, para mí la creatividad, el talento y la innovación son las piezas claves para la Agenda 2030. Es decir, esto no se trata de seguir haciendo lo que estábamos haciendo y emparejar de una manera distinta, sino que esto es la base de la construcción de las nuevas políticas públicas. La Agenda 2030 es ese contrato social, como tú bien decías, Evangelina, donde la ciudadanía tiene que participar. Esta es la agenda de la ciudadanía. Y tenemos que saber, entender y hacer entender a la gente que esto es su agenda. En el modelo capitalista, el 1% de la población ha tenido su propia agenda. Chicago, Escuela de Chicago, Milton Friedman, Capitalismo Salvaje, en fin, todos han tenido esa línea y todos han actuado con ese manual. Hoy el 99% de la población tenemos una agenda propia, además, por cierto, aprobada por 193 países. Esto es un buen comienzo. Por lo tanto, tenemos que saber que esto tiene que ser de largo recorrido. Pero, como os decía, en ese estudio, Naciones Unidas decía que lo que no puede pasar es que desde que las universidades, desde que los científicos, desde el conocimiento determinan que hay un problema, que hay que actuar, pasan aproximadamente casi 100 años hasta que verdaderamente actuamos. Desde que se descubrió que el tabaco perjudicaba la salud hasta que adoptamos medidas de protección de la salud pasaron 100 años. Desde que hablaron del cambio climático hasta ahora han pasado 115 años, cuando empezamos a ver los primeros estudios. Por lo tanto, no tenemos ahora un siglo o siglo y pico para tomar esas decisiones. Entonces, por lo tanto, tenemos que actuar de manera inmediata ya. Y ahí lo más importante, y esto lo hemos hablado nosotros muchas veces, es el momento de generar esas alianzas que permitan verdaderamente entender que esto es un trabajo conjunto de todos. Además, con esa visión de interrelacionar lo que hacemos, administraciones públicas, academia, empresas, ciudadanía, hay instituciones multilaterales, y trabajar en esto que es la Agenda 2030, que es ese nuevo contrato social global que permite verdaderamente definir esas políticas públicas y además actuar en ese largo recorrido, porque no podemos ya solamente estar actuando en el momento y en el preciso momento, pensando en el momento y pensando en el yo. Esto ya no funciona así, lo hemos visto. Es decir, hemos visto Daniel Iraniti, que es un filósofo español muy famoso, cuando empezó la pandemia decía que China, aparte de exportar el virus, podía haber exportado también el conocimiento que atesoró en esas 3 primeras semanas, que fueron muy claves para todos. Entonces, es importante que esa comunicación, ese conocimiento, esa innovación, ese talento, permita, con esa visión de largo recorrido, tomar determinaciones a corto. Me gustaría agregar, muchas veces nosotros decimos que los ODS son como los hashtags para las políticas públicas. Así como funcionan los hashtags en las redes sociales, los ODS nos conectan las políticas públicas a escala global. Y pensando en un fenómeno de transnacionalización de la política y de la globalidad que hace que todas las instituciones tengan que pensar a escala local, global, local, hace que esto que mencionamos de los ODS no puedan esperar. Y ahí
esto lo quiero resaltar muchísimo porque es algo que nos llama mucho la atención con Evangelina cuando tenemos reuniones con dirigentes del ámbito público, del ámbito privado, de universidades, que nos mencionan esto, esperar a que pase la pandemia para empezar a implementar los ODS. Entonces, allí hay, ¿qué pasa si esta pandemia se extiende más de lo esperado, ¿no? Que ha ocurrido eso, ya el año pasado la expectativa global era que la pandemia durase solamente un mes, 3 meses, ¿sí? Y luego vimos que, bueno, ya estamos llevando más de un año con una pandemia y los auspicios o las perspectivas, las tendencias indicarían que esto se va a prolongar un buen tiempo más. Pensar y reflexionar juntos sobre esto que menciona Federico, la línea de tiempo, el conocimiento, que es una pregunta que Smartly continuamente se hace, ¿qué lugar ocupa el conocimiento y cómo se lo valora? ¿Cuál es la ponderación actual que los gobiernos y los líderes mundiales están haciendo sobre el conocimiento y puesto en servicio de la gobernanza? Y cuando hablamos de gobernanza estamos hablando de integración social, que es mucho más que inclusión. Y veníamos con y quiero plantear esto también, veníamos con una agenda interesante pensando que era el siglo de los gobiernos locales, que el desarrollo local era la oportunidad para el desarrollo centrado en las personas. Se había logrado instalar la agenda del cambio climático y de repente ahora nos encontramos con un centralismo, con una concentración, pero mucho más preocupante es que nadie está pensando o no lo está diciendo ni lo está comunicando qué va a pasar con los millones de residuos plásticos de acero y de vidrio que estamos generando, que es una explosión geométrica sobre lo que se venía ya padeciendo. Y este concepto, ¿no?, de entender que el océano empieza en tu casa, empieza en tu baño, empieza en tu cocina, y que si estamos hablando de liberar las patentes y que una vacuna es un derecho universal, ¿qué nos hace pensar que un hábitat, un empleo formal o el acceso al agua potable no es un derecho universal también y es un acceso a servicios públicos y a garantía de desarrollo, ¿no? Y de eso hablan los ODS, no hablan de otra cosa. Hablan de reconocer nuestros derechos y puestos en una semiótica que vuelve más amigable, temas ásperos y que son políticas públicas universales. Es decir, pero fíjate, tenemos una administración, y nos pasa en muchos países, donde estamos más volcados a la competencia entre nosotros que a la colaboración. De hecho, fíjate, mientras estaba apuntando la frase, es verdad, se habla de las competencias de un ministerio y nos ponemos cuáles son las competencias de cada uno de los ministerios, que dice lo que tenemos que hacer, pero no dice lo que no podemos hacer también. Sin embargo, jugamos esa competencia entre lo local, lo global, lo de sanidad con educación, educación con sanidad. Dentro del propio ministerio dividimos todavía más en otras direcciones para que sea esto muy... Yo recuerdo una experiencia hace unos años de una charla que dirigía a un alcalde de una ciudad de aquí de España, que me decía que era un municipio grande, tenía en total 15 concejales, no, era 27 concejales en total en el gobierno, en el ayuntamiento, y de ellos eran 15, tenían mayoría. Y tenía solo 3 concejalías. Y decía, pero eso no puede ser que tenga solo 3 concejalías. Y dice, sí, tengo una concejalía para lo económico, uno para lo social y uno para lo medioambiental. Y son grupos de trabajo que lo que hacen es coordinar. Si por encima de ello hay 2 vicealcaldes que lo que hacen es coordinar las políticas y la interconexión entre esas políticas. Yo decía, ostras, esto es muy novedoso. Claro, tenemos que generar esa cultura, y además Evangelina lo decía y me ha gustado con lo que ha dicho de la semiótica, porque al final lo que verdaderamente lo que hace la Agenda 2030 es generar esa visión de hacia dónde tiene que ir el mundo. El otro día lo hablaba con mi hija, que estamos hablando de Agenda 2030, de distopías, utopía, y al final lo que hace la Agenda 2030 es ordenar esa utopía y hacerla realizable y decir además cómo tenemos que colaborar entre nosotros para llegar a ese fin. Además hay algo más importante que no está en la Agenda 2030, y esto yo creo que fue uno de los grandes errores de Naciones Unidas y especialmente de UNESCO, que fue la cultura. La cultura
además de ser el entretenimiento, la cultura genera también ese relato, esa semiótica que nos permite entender, primero, cómo tenemos que colaborar, cómo que tenemos que trabajar, cómo cuando sumamos juntos somos capaces de lograr las cosas. Y cómo además esa solidaridad es mi compromiso ético con el beneficio de todos. No solo con el mío, sino también con el de la comunidad. O no solo con el de la comunidad, sino también con el mío. Esta capacidad de la cultura, y luego por supuesto las industrias creativas y culturales, y las decisiones de las políticas que van más allá de las artes, las disciplinas, sino de generar ese espacio que nos puedan permitir. Las administraciones lo que tenemos que hacer, lo que hacemos y lo que conocéis que he ido impulsando desde las distintas responsabilidades que he tenido, es generar esos ecosistemas que permitan que todo el mundo se sienta cómodo. Y además no en un corsé que nos molesta por todos los lados, sino al contrario, con esos modelos de colaboraciones radicales que dice Carlos Matáis, o con esos modelos de cooperaciones blandas que permiten entender que no es un juego de competencias, sino es un juego de colaboraciones mutuas con una guía que nos permite actuar. Tú lo decías antes, decís que esto no podemos esperar al final. Si es que además la ventaja que tenemos es que tenemos esta Agenda 2030 que nos permite tomar decisiones. Pero hay que ir más allá. Yo lo hablaba tuve la oportunidad de estar con Antonio Guterres en el año 2019 en Naciones Unidas, allí en Nueva York, que además coincidí con Analía en uno de los pasillos, y lo hablábamos con él y decíamos, oye, es que claro, el problema es que hemos tardado 5 años en conceptualizar lo que es la Agenda 2030, porque esto no pueden ser políticas estancas. Es decir, esto es la base para construir esas nuevas políticas. Y desde la administración, en este caso cuando estábamos en el alto comisionado, así lo entendimos, teníamos que impulsar esas cuestiones, pero no como nuestras, sino como, oiga, nosotros lo que hacemos es impulsar para que esto, como decía David Foster Wallace, esto sea el agua por donde se mueven los peces y que todos nos sintamos cómodos por esa situación. Ese ecosistema, desde la administración, te lleva a que puedas tener primero que unos presupuestos estén alineados con la Agenda 2030, que tengas unos indicadores que permitan ver lo que hacen los municipios, lo que hace la sociedad civil y lo que estás haciendo desde el Estado si estamos en un ámbito descentralizado. Ver también cómo, además, desde la decisión de los consejos de ministros, se van asentando lo que es la Agenda 2030, más allá de la semiótica, del ideario, sino además también con actuaciones prácticas. Y sobre todo, y más importante, con la colaboración de todos y todas en ese ámbito común. Si somos capaces de hacer eso, y la administración tiene que cambiar también, porque tiene que convertirse más en un facilitador. Yo tengo siempre mi planteamiento que la administración tiene que ser un facilitador de las actuaciones. Y además no ponerse protagonismo. Aquí no es un tema de protagonismo. Si somos capaces, alguien lo ponía ahora en el chat, si somos capaces de trabajar juntos, conseguiremos los objetivos. Y termino con esto. Los objetivos, porque también hay una pregunta de si se conseguirán los objetivos. Los objetivos creo que hay que conseguirlos, tenemos que trabajar en esta línea, van a tener que ir reconfigurándose, porque obviamente hay muchos países en América Latina no tienen una situación de pobreza extrema que hoy sí que tienen. En España tenemos 1 millón de personas en ERTE con una situación complicada. Es decir, esto hay que rehacerse y reconfigurarse, porque esto es normal y esto es la vida y cada vez vamos a necesitar hacerlo más. Vale, pues lo que tenemos que intentar con esa Agenda 2030 es que se genere la cultura para ese cambio y esa transformación. Ahí es donde está verdaderamente la fuerza de la Agenda 2030. No en saber si el 1.2 lo hemos cumplido al 7%, al 15% o al 21%, que eso lo tenemos que hacer, sin duda alguna. Pero lo más importante es que seamos capaces de entender que no podemos hablar de políticas de educación sin hablar de políticas de igualdad, sin hablar de igualdad entre hombres y mujeres y sin hablar de empleo. No podemos hablar del empleo si hay desigualdad o si hay pobreza o si hay cambio climático. Todo esto es lo que nos tiene que hacer entender cómo las distintas administraciones colaboramos en ese marco común. A mediano y largo plazo, pero pensar un proyecto de nación que nos genere identidad. Y el desarrollo sostenible viene acá a traernos la posibilidad, como que mencionaste la cultura, Federico. La cultura es algo que si el Estado no te garantiza las posibilidades para acceder y conocerlo y estimularte ese deseo para que despierten tus talentos, para que se inicie tu creatividad, para que te sientas integrado. Por supuesto que el ámbito privado también hace lo suyo, pero no todos acceden a esas oportunidades. Entonces es fundamental el rol del Estado para garantizar una cultura en desarrollo sostenible. Y creo que la sociedad debe generar también cabildeo e incidencia para exigir a sus gobiernos locales, para exigir a sus gobiernos subnacionales, nacionales, una agenda que tenga que ver con la realidad cotidiana que
que se vive, para pensar en una gobernanza 2050 y para que nos sintamos integrados todos en ese camino, porque se está hablando que se van a destruir 75 millones de puestos de trabajo. Se está hablando de que se van a crear 130 nuevos millones de puestos de trabajo altamente calificados, pero no se está hablando de cómo se va a generar igualdad en el acceso, porque quien pierde su empleo atrasa, se destruye su red social, su capital social y su línea de tiempo de formación. Eso ya lo hemos visto, cómo sucede en los sistemas agrícolas, en los sistemas de desarrollo de los países. Entonces, ¿quién va a garantizar el porcentaje o la totalidad de estas personas, de estas familias que han sido desplazadas de los puestos de empleo a calificarse y acceder, primeramente ellos, a esos nuevos puestos de trabajo? Y esa cultura, esa línea de comunicación es necesario ahora. Estamos hablando de líderes, en definitiva, o sea, personas que lideran desde el ámbito público, privado, las universidades también, esta agenda para hacerla realidad. Y cuando hay una crisis de liderazgo, como nos está ocurriendo en la actualidad, la agenda, implementar estos objetivos se hace mucho más difícil. Por eso, en esto que apelaba Federico, en lo que hace a una ciudadanía activa, es decir, el rol que cada uno de nosotros tenemos para empoderarnos de los ODS y hacerlos realidad en nuestra realidad cotidiana. Y mencionabas también esta conversación con tu hija, es decir, con nuestro entorno inmediato, de qué manera nosotros irradiamos esta nueva agenda. Y recordemos que en el año 2015 se da este hito maravilloso de la adopción de los ODS en la Agenda 2030 y también el Acuerdo de Cambio Climático de París. Son dos grandes hitos que a nivel como humanidad, por primera vez en la historia nos ponemos de acuerdo en un mismo rumbo para tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Y que sea sostenible. Algo que también mencionabas, Evangelina, y que es la principal preocupación y ocupación que estamos teniendo desde Smartly, es qué pasa con todos estos residuos, desechos que en la urgencia de paliar y contener esta crisis pandémica estamos olvidando o omitiendo otra crisis que está en paralelo, que es la crisis de cambio climático. Entonces, estamos solucionando algo, ¿sí? Es como si en un barco saco la madera de un lado para tapar un agujero, pero del otro lado me sigue entrando agua, ¿no? Nos vamos a hundir igual por más que estoy tratando de resolver un problema. Esa es la mayor preocupación y ocupación que tenemos que tener. ¿De qué manera a nuestros líderes los sacudimos en términos de que entiendan de que está bien atender esta pandemia, está bien atender esta urgencia, pero hay otras urgencias, porque esto es sistémico, vivimos en un mundo hiperconectado. Entonces, cuando una solución se da de forma unilateral, empezamos a ver que por todos lados esto empieza a tambalear. Muy interesante con relación a los retiros de pensión anticipado que está promoviendo el país de Chile, y escuchaba a un sociólogo que decía: esto es como vender el refrigerador para comprar comida y después no tener dónde preservarla para poder alimentarse X cantidad de días. Ese pensamiento lógico y práctico es lo que nos está faltando y es lo que los ODS nos vienen a traer. ¿Y por qué también hacer mucho hincapié en el ámbito parlamentario? Primero y principal, para que los parlamentos tomen la posta de institucionalizar la palabra, de integrar a los actores, de reconocer los nuevos actores intervinientes en las cadenas de valor para integrar a los desplazados, pero no desde un lugar de supervivencia, desde un lugar de desplazado, sino desde un lugar de actor protagónico con sus derechos adquiridos. Ese es el camino que nos ofrecen los ODS y eso es lo que estamos necesitando de las instituciones. Es decir, primero, efectivamente, esto es una agenda de liderazgo, no hay ninguna duda. Pero
el entendido el liderazgo como un liderazgo colectivo. Yo fíjate, cuando empecé con la Agenda 2030 aquí en España, que España sabéis que se incorporó muy tarde, hasta el 2018 no tuvo su primer informe, aunque gobiernos autonómicos subnacionales como el que entonces yo dirigía, en diciembre del 2015 ya teníamos la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que ha sido la guía por la que hemos trabajado en Valencia y siguen trabajando en Valencia, ¿no? Pero llegamos muy tarde en este ámbito. Entonces, claro, cuando hablábamos con esto, decía, claro, es que es un tema de liderazgo, pero liderazgo colectivo, entendido en el que, oiga, si usted no quiere hacer nada, no pasa nada. El resto vamos a seguir haciendo cosas. Tenemos que empezar a entender que los liderazgos hemos de trabajar juntos en aquellos que consideramos que efectivamente tenemos algo que decir. Lo decíais anteriormente y efectivamente yo creo que hay que ser reivindicativo. Toda mi vida llevo trabajando en esto y haciendo incidencia política desde la política y desde fuera de la política, pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer es apoyarlos a aquellos que en los que creemos en este ámbito. Hace unos años en Valencia daba una charla y le decía, digo, mira, no voy a perder más el tiempo en los negacionistas, en los que no quieran trabajar la Agenda 2030, el que no lo entiende y el que no quiere hacerlo. Me da igual. ¿Por qué? Porque mientras estoy haciendo eso no estoy apoyando a aquellos que sí que quieren hacer. Entonces, todo aquel que quiera hacer tiene mi ayuda, mi colaboración, porque tenemos que hacer red. Y porque somos más. Y porque entendemos que cuando trabajamos juntos, efectivamente generamos ese liderazgo colectivo. Alguien ponía por el chat también de cómo la ciudadanía, y Evangelina también lo hacía referencia a cómo la ciudadanía, los parlamentos pueden hacer. Yo recuerdo cuando en el Parlamento de aquí de España, en Valencia, propuse de que hubiera una comisión mixta Congreso-Senado para trabajar la Agenda 2030. Y hoy España tiene una comisión mixta de parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, para trabajar los temas de Agenda 2030. La ciudadanía es la pieza fundamental de este cambio. La innovación social, defiendo mucho que la innovación social es la cara B de la Agenda 2030, porque va a permitir verdaderamente no solamente hacer esa parte reivindicativa que tenemos que hacer como ciudadanía, sino fundamentalmente cómo la ciudadanía construimos a través de una agenda, una guía, esas barandillas que nos permiten las soluciones a los que tenemos que hacer. Y tercero, ligándolo también a los parlamentos, y perdóname que sea políticamente incorrecto, apoyemos a aquellos que tienen aquel planteamiento que creemos que tenemos que tener, porque siempre terminamos apoyando a otros que tienen otros planteamientos y luego dicen, no, ya les convenceremos de lo de Agenda 2030. No, mire, perdone, a mí ya no me tiene que convencer de nada. Es decir, absolutamente puedo decir esto cuando estamos en un proceso electoral, pero apoyemos a aquellos políticos, políticas, instituciones, empresas, porque en nosotros está el poder de ese cambio y esa transformación. No es verdad que la sociedad es aquello que pasa alrededor nuestro y nosotros no tenemos nada que ver. No, no. Nosotros somos los que censuramos y hacemos que las cosas se produzcan. Y además eso lo hacemos en las elecciones con el voto, pero además también lo hacemos con nuestra acción directa. Termino con una cosita más que decía Analía, y recojo también una cosa de Evangelina. Efectivamente, hace poco me decían, ojalá volviéramos al año 2019. Yo ya, pero no recordáis que en el año 2019 estamos hablando de la emergencia climática, que esto claro se nos ha olvidado, se nos ha olvidado el fenómeno Greta Thunberg, se nos ha olvidado la COP25. Ojo, esta es una crisis más, está en la enésima crisis. Esto lo que dice es que el sistema está en crisis y que tenemos que reinventar el sistema con un modelo distinto al que tenemos ahora. En ese futuro del trabajo que decía Evangelina, efectivamente, el futuro del trabajo, se habla mucho del futuro del trabajo. Hace poco escribí un artículo para la revista Ética aquí en España y decía que el futuro del trabajo es el futuro de los trabajadores y las trabajadoras. No nos olvidemos. No es algo así inerte o una suposición. No, es el futuro del trabajo, es el futuro de las personas. Porque esto no va de robots, ojo. La tecnología te está para ayudar, para acompañar, Andrés Pedreño, que es uno de los grandes que sabe mucho de la inteligencia artificial y fue el rector de la Universidad de Alicante y el CEO de Universia en Santander, con todo el despliegue que hizo Universia, él lo decía, dice, oye, la tecnología tiene que estar al servicio de las personas, no las personas subsumidas a lo que la tecnología haga. Esto no, Jorge Drexler tiene una canción fantástica que dice robots que hacen máquinas para que los humanos al final terminemos utilizándola para hacer máquinas. Efectivamente, vivimos en ese círculo virtuoso, pero no olvidemos que el futuro del trabajo es el futuro de los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí es donde tenemos que trabajar para empoderar a la ciudadanía. Mencionaste con respecto a qué tipo de liderazgo nosotros estamos promoviendo, un liderazgo colectivo, un liderazgo que genere ensamble de perfiles, como mencionamos muchas veces en Smartly. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno, desde su disciplina, desde su saber, desde su oficio, tiene algo que aportar que se complementa con el otro. Desde el momento que nosotros pensamos así,
también eso se da a nivel institucional. ¿Por qué? Porque las instituciones están formadas por personas. Entonces, cuando las personas empiezan a tener esta forma de trabajo, se generan las alianzas y el ODS 17 se vuelve realidad. ¿De qué manera? Viendo justamente las instituciones que quieren trabajar los ODS, rápidamente si nosotros, y esto es un consejo comunicacional, tenemos una universidad, somos director de un colegio, tenemos un club, cualquier institución, sea pública, privada, de la sociedad civil, y empiezo a comunicar que quiero trabajar los ODS, que quiero vincularme con organizaciones que trabajan los ODS, y ahí vuelvo al concepto del hashtag del ODS. Eso hace que nos conectemos más rápidamente. Y así nos ha ocurrido con Smartly a lo largo de estos años. Rápidamente nos vinculamos con aquellas personas e instituciones que están trabajando los ODS a escala global. Y ese esfuerzo colectivo hace también que uno valore el esfuerzo individual de la organización, de lo que estemos haciendo, y también ver que no somos pocos. Al contrario, hay muchas personas en todo el mundo que queremos vivir de una manera sostenible y preservar este planeta. Porque muchas veces está el bombardeo de noticias por la negativa, que uno termina creyendo que no hay salida, que termina creyendo que lo que uno va a hacer no va a hacer la diferencia. Y eso es erróneo. Al contrario, desde el momento que uno realmente se empodera en que su granito de arena, poco o mucho, tiene una contribución enorme, todo empieza a cambiar. Si sos maestro de escuela, si sos, desde cada lugar que puedas irradiar esta agenda, va a ser una contribución enorme, no solo hacia tu calidad de vida, hacia la calidad de vida de tu comunidad y del mundo entero. Y ese también es cambiar ese mindset que tenemos como humanidad, es también una gran contribución que podemos hacer. Buenas tardes a todos desde Barcelona, España. Mi duda es que tengo 51 años, mi abuelo era payés y me enseñó cosas del huerto, de la naturaleza, como a lo mejor muchos hemos tenido, y tuve la gran suerte. Luego te vas haciendo mayor, yo vivo en Barcelona ciudad, me gustan mucho las ciudades, el progreso, la construcción, todo creo que es viable, pero veo que la reforestación es un problema que veo que no se trata o se oculta, y me gustaría, esto en España, toda la costa mediterránea lo he intentado escribir un poco resumido, pero ves muchas urbanizaciones, recalificar suelo rústico para construir y grandes intereses solo económicos, de gobiernos, de promotoras, que no estoy en contra de ellos. Tiene que haber trabajo para todos, pero todo tiene un límite. Si vas construyendo, destruyendo la naturaleza y no repoplas, en las costas mediterráneas había más bosque que ahora. Ves casas en venta, chalets muy bonitos, piscinas, y ves las fotos del fondo que las montañas están peladas, cuando a veces habían árboles. Contestación de algunos expertos que están en oficinas y que poco van al monte, creo yo. Te dicen que ya se repobla solo. Los pinos hacen las piñas, semillas, sí es cierto, se regenera solo, pero si no se ayuda y se continúa construyendo al ritmo que vamos, si no hay árboles, no hay lluvia, con lo cual si no hay lluvia nos morimos todos. O sea, que creo que esto es el resumen, ¿no? Qué interesante pregunta, plantar, construir, sí. Y creo que todo es compatible. Construir, hacer máquinas y el trabajo online. Yo ahora estoy intentando hacer una agencia inmobiliaria, me pueden decir especulador, como a veces han dicho, o lo que sea, pero creo en la recuperación de edificios antiguos, recuperarlos, reconstruirlos, en vez de tirarlos al suelo y construir nuevo. Hay mucho edificio alrededor de Barcelona que se puede hacer, casas muy grandes que se pueden partir en 10 pisos. Es un ejemplo, ¿eh? Hay muchas soluciones al tema. Efectivamente, lo que decía Xavi tiene toda la razón del mundo. Es decir, fijaros, hay una experiencia muy interesante que es Corea del Sur. Corea del Sur ha hecho toda una reforestación brutal. Ha plantado, como pensen la cifra que se imaginen, pues multiplíquenla por 10 y por 100 de los árboles que han plantado y se están convirtiendo en el gran pulmón ahora mismo de Asia. En contra tenemos lo que está pasando en la Amazonía y que estamos viviendo con un presidente que ha entendido que la Amazonía es suya y que no es patrimonio de la humanidad. Y cuando nos encontramos en estas situaciones, cuando estamos viendo cuál es la realidad, como lo está diciendo Xavi, en esta realidad más cercana de algunos que se creen que el monte es suyo y que por lo tanto
con eso pueden hacer lo que quieran y que mi beneficio particular va por encima del beneficio de la comunidad. Yo creo que sin duda alguna tenemos que ir a esas líneas de reforestación, de entender la naturaleza, además de algo como tan básico como las soluciones basadas en la naturaleza, que es toda una línea de trabajo que se está desarrollando muy interesante sobre cómo al final la naturaleza es muy interesante. Fijaros, me contaban hace algunos años en Ávila, que es un pueblo cercano de aquí de Madrid, una gran ciudad, hicieron una urbanización en un sitio que se inunda siempre. Los romanos construyeron esta ciudad y nunca se ha inundado. Decir, oye, pensar, que hay que pensar en la naturaleza, hay que pensar y saber, oiga, mira, aquí en Ávila no llueve, pero cuando llueve, llueve mucho. Y cuando llueve mucho, va todo el agua allí. Y dijeron, oye, pues mira, vamos a hacer una urbanización aquí, que aquí nadie se le ocurrió hacer una urbanización. Y de pronto tenemos que la urbanización se inunda cada vez que llueve, ¿no? Y el resto del pueblo no. Entonces, lo que tenemos que plantear es, primero, no podemos vivir a espaldas del medio ambiente y del planeta. Segundo, no nos creamos tan importantes. El planeta puede hacer producirse una glaciación, puede producirse otra hecatombe, como han vivido 4 o 5, lo hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad, que si cogemos una línea, esto lo explica muy bien Al Gore, que cuando coges una línea de toda la vida y entonces te pones tú en ese punto, que no aparece ni en el punto porque la línea es muy grande, y dices, mira, esto es lo que tú te consideras tan importante en la historia de este planeta, ¿no? Pues, bueno, el planeta pues se irá, no, nos iremos nosotros, el planeta continuará y seguirá y generará otra vida, en fin, en la Tierra no está en problema, está el problema en nuestro sistema de vida y sobre todo cómo nosotros estamos devastando el planeta, como decía Xavi. Por lo tanto, tenemos que actuar, como decíamos antes, tenemos que trabajar en esa reforestación, por cierto, también en la limpieza de los bosques, la limpieza de los pinares, la construcción sostenible, acorde, común. Efectivamente, no hay que criminalizar ni un sector ni el otro, es decir, yo creo que hay que generar esas armonías que permitan y sobre todo, por supuesto, respetar esa historia y esa cultura tradicional que es la que nos permite seguir avanzando. Sin nuestra cultura no somos absolutamente nada. Con Evangelina, en enero del año pasado, la experiencia de ir a Loja, Ecuador, a visitar la comunidad y hacer toda una actividad con la Universidad Técnica Particular de Loja, y nos comentaban, porque nos llamó mucho la atención en la ruta que comunica Loja con la ciudad donde llegamos con el avión, nos llamó mucho la atención la forestación. Había mucha cantidad de árboles. Entonces le preguntamos al taxista que nos fue a buscar qué había pasado, o sea, por qué había tanta forestación, si eso era natural o había habido otro factor. Y nos mencionó esta anécdota. Un rector de la universidad puso como consigna y como requisito que para recibir el diploma el graduado tenía que plantar un árbol autóctono. Miren a veces qué contribuciones maravillosas puede hacer una persona en un puesto de liderazgo de una universidad en su comunidad. Muchas veces, tal vez uno no lo pensaría, digamos, es un ámbito académico, pero la conexión con su entorno, con su ambiente, mirar dónde estamos y el aporte que podemos hacer. Que fue asombroso y sobre todo que nos comentó la resistencia que algunas familias habían presentado con relación a la titulación de su hijo, la especialidad a la que accedía y la relación que tuviera con plantar un árbol, si es ingeniero, si es médico, si es anestesista, si es abogado, ¿por qué tiene que plantar un árbol? Pues porque oxígeno va a necesitar toda la vida, que es lo mismo que pensar... bueno, un arquitecto, un contador lo podés necesitar en tu vida en determinadas ocasiones, pero un agricultor lo vas a necesitar toda tu vida. Desde ese lugar, ubicar el conocimiento y valorar y ponderar los oficios y la profesionalización de los oficios y qué sistema necesitan las personas para producir, para relacionarse y para desarrollarse, y para acceder al conocimiento y para intercambiar bienes. Porque hablamos de la tecnología, pero a un agricultor no le sirve volverse data entry. Lo que le sirve es que la tecnología esté enfocada de manera accesible a garantizarle beneficios para su producción y con lo que su familia y la transmisión de conocimiento familiar, ¿no? Nosotros trabajamos mucho la apicultura y uno de los graves problemas que tiene la apicultura, que sin abejas no hay alimento,
es la disponibilidad de tierras y de espacios por los monocultivos y los agroquímicos para ubicar las colmenas, y además la transferencia generacional, ¿no? Y ahí es donde nosotros pensamos también en el rol de la mujer, en la mujer jefa de familia, monoparental, que pueda ser emprendedora, que pueda ser empresaria, que pueda acceder a oficios, a empleos, a un desarrollo de carrera sostenible que aspire a mucho más que a una supervivencia de ella y de sus propios hijos, los que decida tener, o una familia monoparental, ¿no? Por supuesto. Los objetivos de los ODS son 17. Ya todos hemos visto los 17 y sobre todo los vídeos que nosotros también como institución publicamos en todas las plataformas digitales. 17. Los cuales abarcan todas las instancias de la sociedad, son parte de la vida y deberían ser parte de nuestra vida diaria. Mi pregunta es, ¿son muy ambiciosos estos objetivos? ¿Se pueden cumplir o quedarán solo en el papel? Principal es lo que hemos venido hablando a lo largo de la conferencia, de lo que necesitamos. Y segundo, tenemos que cambiar la óptica desde la cual enfocamos los ODS. Los ODS no son algo a cumplir, son una guía de acción que vienen a ayudarnos a nosotros a desarrollarnos, a nosotros, a los gobiernos, a las instituciones, a lo personal. Los ODS no son una carga más, sino que es una guía de acción para facilitarnos este tránsito en esta vida, utilizando los recursos del planeta que quedan, que están sobreexplotados, y previendo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Un gran aporte, porque muchas veces se van midiendo, hay indicadores, de hecho, para medir cuánto se van cumpliendo estos objetivos de desarrollo sostenible. Ocurrió lo mismo con los objetivos del milenio, que no se llegaron a cumplir, pero fueron un gran hito y piedra fundamental para los ODS. Es decir, en términos de que empezar a pensar como humanidad una mejor calidad de vida en conjunto, ¿sí? Los objetivos permiten eso, yo como y voy a bajarlo más todavía los objetivos. Como persona, yo me planteo un objetivo de vida, ¿sí? Es decir, poder adquirir tal cosa, poder desarrollar mi conocimiento en determinado aspecto, estudiar y demás. Esos son objetivos personales. Bueno, estos objetivos globales son para las instituciones, para todas las personas en todos los ámbitos. Y los vamos a ir cumpliendo a diversa escala y allí vamos a conseguir una mejor calidad de vida. Por eso es importante que todos los trabajemos, pero también tener en cuenta esta realidad de que esta complejidad sistémica y esta pandemia y esta crisis de cambio climático hace que eso sea difícil, que no sea sencillo, y por supuesto pensarlo en un diseño, ¿sí? Bueno, lo hace más complejo, ¿no? Es complejo, es decir, vamos a ver, vivimos en un mundo complejo. Fijaros, en el año 2000, cuando se hacen los objetivos de desarrollo del milenio, eran 8 objetivos, 70 metas. 8 objetivos, 70 metas. Y ahora son 17 objetivos, 169 metas, 240 indicadores, 5 dimensiones, 5 OPs, 3 dimensiones. Claro, es que es un mundo mucho más complejo. Por lo tanto, claro que es mucho más complejo, con muchos más actores. Con actores, como decía hace un ratito Analía, que ya no solo son globales y locales, es que ahora son locales que actúan en lo global, globales que actúan en lo local, locales que actúan en lo local, globales que actúan... Es que es muy complejo. Y cada uno de nosotros, alrededor de nosotros, tenemos muchos más actores. Ahora bien, si somos capaces de ir avanzando en una línea creciente, en educación decimos progresa adecuadamente, si somos capaces de progresar adecuadamente, claro, es que podemos caer, como decía Xavi, en la involución, en justamente lo contrario, en no entender el mundo en el que estamos viviendo y primero, dejar a gente atrás, segundo, cargarnos el medio ambiente, permitirme la expresión, o tercero, tener una economía donde solo sigan ganando los grandes y los pequeños sigan sufriendo las consecuencias, donde los beneficios son para unos pocos, pero las pérdidas son para pagarles entre todos. Claro, esto es lo que no podemos hacer. Y la Agenda 2030 hace esto primero. Hace aquí en España una expresión que se llama pie en pared, ¿no? Se pone pie en pared, decir, oye, primero, paremos, oiga, esto no puede pasar. Y además, con la semiótica que decía antes Evangelina, nos permite decir a la gente, oiga, perdone, es que yo sé que usted lo está haciendo mal.
Porque esto no es la disposición adicional de la ley que no se dice no sé cuánto, o el Real Decreto de no sé qué, o la norma ISO de no sé cuánto. Dice, no, esto habla muy claro y habla a las personas e interpela a las personas y lo hace que entiendan las personas. Por lo tanto, como te decía, para mí es más importante que lejos de que si el 12.4 le hemos cumplido el 50, el 60, el 70%, mirad, la responsable de Nueva York de Agenda 2030, sabéis que Nueva York fue la primera ciudad que adaptó la Agenda 2030 a su ciudad. Hizo un gran proyecto que además lo unió al One New York, que como el gran proyecto de impulso de la ciudad de Nueva York. Lo que habéis estado en Nueva York conocéis la ciudad y es caótica, pero además es divertida. Bueno, es una cosa de lo más y lo menos al mismo tiempo. Bueno, pues ellos han decidido que esas metas que tenían establecidas hasta el año 2030 las van a alargar hasta el año 2050. Y me explicaba la responsable que no porque no iban a cumplirlas en el año 2030, sino porque se iba a convertir en el estándar de calidad que la ciudad de Nueva York quiere ofrecer a sus ciudadanos y a sus visitantes. Y dice, oiga, mire, si yo en el 5.5 tengo que tener un 5%, un 10% o un 1% de violencia contra las mujeres, esto para mí es clave ya. Es que esto ya no, porque preguntaba, ¿es ambicioso o no es ambicioso? Yo he tenido muchas dudas en este discurso, y además tengo que reconocer que he cambiado de opinión en los 6 años que llevo aquí. Primero pensaba y decía, no, esto es una utopía. Luego pensaba, oiga, pero ¿cómo va a ser una utopía? Es decir, yo no puedo pensar que en el año 2030 vamos a conseguir erradicar la pobreza o la violencia de género o la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, o que todos tengamos las mismas oportunidades y tengamos la misma cobertura. No puedo pensar que eso esté pensando en el año 2030. Eso tendría que ser ya, eso sería una declaración de mínimos. Y ahora mi posición, después ya de la experiencia, es que esto es una manera de vivir, esto es una manera de entender la sociedad, es una manera de decir, mire, es que esta es la tendencia. Y va a tener que cambiarse, y van a tener que cambiarse. Moratinos, que fue ministro de Exteriores, ahora es el secretario general de Alianza de las Civilizaciones de Naciones Unidas, siempre me lo decía, dice, mira, después de esto, pues inventaremos los ODS, los ODS2 al cuadrado. Si es que esto me da igual, es que el discurso no es este. Es que claro que tenemos que hacer cosas. Es que si no, estaríamos parados y el mundo iría muy rápido y nosotros estaríamos parados diciendo, ay, fíjate, qué bien sería esto. No, es que tenemos que ir evolucionando como va evolucionando el mundo. Y además, como decía Angelina al principio, si somos capaces de ir por delante, yo lo he dicho muchas veces en mi charla, la mejor manera de predecir el futuro es liderarlo. Y liderarlo es, o lo lideras tú, o te lo lideran. O tú llegas a las tendencias, o eres tú, tu entorno, tu sociedad, tu empresa, tu administración, la que lidera esos cambios, o difícilmente vamos a poder conseguir aquello que es lo que estamos haciendo, que es fundamentalmente empoderar a la ciudadanía. Y muchas gracias por darnos a conocer este importante conversatorio. Soy una de las interesadas por hacer una maestría, un máster con Fundación AUCAL, justamente en lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tengo una pregunta. Según el objetivo número 12, ¿cómo podríamos equilibrar la demanda agregada de bienes y servicios finales ante la pandemia para poder restablecer el nivel de producción para economías pequeñas y abiertas, como el caso de mi país, de manera responsable y sostenible? Hago esta pregunta porque nosotros acá normalmente somos conocidos por ser un país petrolero, y se discute mucho sobre el asunto de la explotación de lo que se conoce como el Yasuní, donde sabemos que es un gran pozo petrolero, por así decirlo, y estamos en esta situación bastante un poco mediática, ¿no? Porque obviamente esto afectaría en gran manera, al menos a la región amazónica de nuestro país. Esa es mi pregunta. Muchas gracias por darme la oportunidad. Que no podemos seguir viviendo en un mundo que consume 1,8 planetas, como pasó el año pasado, el anterior y el anterior, o países como Estados Unidos que consume 5,4 planetas. Claro, hay soluciones, es decir, hay países como India, aunque ahora no puede ser el ejemplo más paradigmático, que consume solamente 0,8 planetas, es decir, que está en un sistema donde efectivamente se consume aquello que es necesario y no se produce para consumir. Es decir, en las sociedades capitalistas, en las sociedades supuestamente avanzadas del norte, estamos viviendo una situación donde la economía lo que ha hecho es generar la demanda.
justamente lo contrario de lo que supuestamente es la economía, que es cubrir esa demanda, sino lo que se ha hecho es que la oferta es más grande que la demanda. Aquí en España vivimos una situación que se llamó la burbuja inmobiliaria, donde, por ejemplo, en mi ciudad, que es Elche, como os decía antes, si se consumían 800 viviendas, se compraban 800 viviendas, se estaban construyendo 3.000. Bueno, que en un año no pasa nada, pero cuando es un año, el otro, lo que está generando es, primero, un consumo de recursos insostenible y una oferta que lo que está haciendo es marcar la demanda real, con lo cual llega a una situación que es insostenible. Esto, si lo unimos a este mundo global, como Kerli decía, claro, es que fijaros lo que es la situación. En lo que se llama el dumping social, que hemos vivido en algunos momentos con China, que fue la gran fábrica, ya hoy ya no lo es, la gran fábrica del mundo, es decir, también es muy gracioso esa hipocresía que tenemos de decir que China es el país que más contamina del mundo, pero sin embargo hemos exportado todas nuestras empresas manufactureras a China para que sean ellos la fábrica y nosotros podamos ser solamente esta parte. Entonces, con lo cual, esa tienen. Pero claro, por ejemplo, en el tema de la alimentación, que conozco un poco, he trabajado algunos años en este tema, claro, es decir, cuando estamos hablando de desperdicio alimenticio del 30%, no estamos hablando de comida que tiramos del plato, es comida que tiramos sin cocinar. Y además, sobre todo, algo más importante, lo tiramos en los países del norte, lo exportamos de los países del sur, hacemos ese dumping social, hacemos esa huella ecológica. Lo que estamos haciendo es no favorecer el desarrollo económico local y lo que estamos haciendo es generar un mercado global que es insostenible y que lo que hace al final es ahogar al agricultor o al pequeño comerciante o ese desarrollo económico local. Fíjate, tuve la oportunidad de estar en unos viajes en Burkina Faso y era gracioso. Burkina es productora de anacardos y los agricultores me decían que los anacardos los compraban en la tienda del holandés. La tienda del holandés era un holandés que tiene una tienda que vendía anacardos exportados desde Holanda, que eran más baratos que los propios de los agricultores que tenían allí. Entonces, claro, es que esto no puede ser. Con UNDP Art trabajé un proyecto sobre desarrollo económico local para efectivamente favorecer qué es lo mejor que se puede hacer de fortalecer a los tejidos productivos de los territorios, en eso que decía Analía, de ese pensamiento global y local, para verdaderamente salir hacia adelante. Y luego generar las estructuras para que puedan exportar. Conocí una experiencia de la gente del cacao que estaban haciendo en Colombia, si no recuerdo mal, creo que era en Colombia, que lo que habían hecho fundamentalmente era generar toda esa dinámica de decir, oye, vamos a trabajar con los agricultores, pero una vez que lo están los agricultores que necesitan exportar esto, necesitamos generar estructuras que permitan estar en ese mundo global. O en Nicaragua, que estuve con cooperativas de mujeres que estaban plantando banano, que estaban vendiéndole a Walmart. Y decías, hostia, ¿pero cómo? En Nicaragua una cooperativa de mujeres estaba vendiendo bananos a Walmart. Y dice, sí, estaban haciendo esto y además tenían ya un sistema donde el primera calidad lo estaban vendiendo a Walmart, además pagado muy bien de precio, las segundas calidades estaban vendiéndose en los mercados nacionales y las terceras calidades estaban vendiéndose en los mercados locales. Y estaban teniendo esa situación de generar ese desarrollo económico local. Por ahí yo creo que debe de ir ese ámbito y ese trabajo, pero es muy complejo. Llegar a lo que mencionaba Federico y teniendo en cuenta las características que tiene nuestra región, en particular Sudamérica, es también a raíz de los viajes que hemos realizado a Ecuador, un país que queremos muchísimo porque hemos visitado varias veces, hay que tener en cuenta, en primer lugar, las características propias del lugar y la capacidad de generar desarrollo con los productos en los que ustedes pueden generar mayor calidad. Eso por un lado, en términos económicos. Pero por otro, nosotros desde Smartly lo que estamos promoviendo son los emprendedores sostenibles. Es decir, generar una oferta sostenible. Porque en realidad en este mundo donde las personas, todos nos hemos acostumbrado a consumir productos, el hecho de decir no consumas genera una reacción en contrario. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, no es no consumir, no es no producir. El tema es cómo se va a producir. ¿De qué manera? Por ejemplo, ha ocurrido que está habiendo muchas corrientes de productos orgánicos, ¿sí? De productos agroecológicos, pero que el packaging es con plástico. Es decir, la materia prima es fantástica, pero el packaging está haciendo un gran daño al medio ambiente. Entonces, hoy en día, hay que pensar los negocios de forma sostenible desde el momento cero de la etapa de ideación.
Y esto nosotros lo estamos trabajando desde la International Council for Small Business, donde somos partners y miembros, con las distintas escuelas de negocio, porque acá nosotros hemos dado distintas charlas en escuelas de negocios de París, de Estados Unidos, donde la matriz económica de pensamiento, sobre todo en los Estados Unidos, es de producir no importa cómo. Lo importante es generar productos que empiecen a ser una necesidad para las personas. Y eso se enseña ya desde las escuelas de negocio. Entonces, lo que nosotros estamos aportando es que las escuelas de negocio empiecen a mirar no solamente a hacer dinero por hacer dinero, sino, está bien, tiene que haber una rentabilidad, pero ¿de qué manera? ¿De qué forma se está trabajando? ¿Cuáles son las condiciones laborales de esas personas? Es decir, hay todo un lenguaje en clave ODS también para incorporar en el mundo de los negocios. Y eso va de la mano a tu pregunta, lo que hacía, ¿cómo desarrollo localmente, económicamente, mi comunidad? ¿Sí? Entonces ahí hay que pensarlo, por un lado, en lo que hace, a qué tipo de negocios puedo ser competitivo, puedo generar calidad, y sobre todas las cosas pensarlo de forma sistémica, que sean productos sostenibles en toda la trazabilidad del negocio. Esa va a ser la clave de lo que el mundo está necesitando, poder consumir productos que tengan esa, y voy a dar un ejemplo, esta funda de celular es biodegradable. Me salió lo mismo que comprar una funda común. Bueno, yo como consumidora estoy haciendo una opción, y las nuevas generaciones cada vez más estamos eligiendo cómo consumimos. Y si ese producto está producido de forma sostenible, lo compro en lugar de otro. Y ese cambio de mentalidad, ese nuevo paradigma que está viendo en términos de consumo, es una gran oportunidad para los negocios, para aquellos negocios que estén viendo este cambio y esta oportunidad que se está dando. Ahora, ¿armo un barbijo de plástico o lo armo biodegradable? ¿O lo pienso con una contribución al medio ambiente y lo promociono de esa manera para poder generar otro tipo de ventas? Bueno, esa es la mentalidad que hay que empezar a generar en las comunidades en lo que hace a la inserción económica y a la respuesta que este tiempo y esta urgencia está necesitando. A eso vamos a ir un poquito más después, pero es el cambio de mentalidad que queremos hacer también en el mundo de los negocios. Interesante también, inclusive acá creo que se habló del capitalismo verde, del precio en el que se ofrecen en el mercado las soluciones sostenibles para la vida cotidiana. Y, más allá, y además comprender que artículos aislados o cosas para la casa son un plano de consumo, y el otro plano de consumo tiene que ver con los servicios públicos y el tipo de electricidad, de energía, de acarreamiento de agua potable, de la forma en que se potabiliza esa agua y cómo el mercado regula el precio e impacta cotidianamente en tu vida sostenible también. Ese tipo de información, ese tipo de conocimiento tiene que estar presente en las escuelas secundarias, en las universidades, y desde ahí también estamos preguntándonos qué lugar ocupa el conocimiento y para qué. Y fundamentalmente en esta línea de tiempo que Federico planteó al principio, ¿no? Poder visualizarla para rápidamente implementarla. Quiero partir de una reflexión hecha, de hecho, por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Naciones Unidas, tocando el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es lo que nos enmarca a todos el día de hoy. Y es el significado real de que seamos sostenibles. La Comisión lo cita como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Entonces es muy interesante que partamos desde ese punto de ahí, de que es no solo ni siquiera pensar en uno y en quienes lo rodean, sino también en el resto, en esta línea que Federico comentaba a futuro. Hay un tema aquí que quisiera comentar sobre CIFAL Miami. CIFAL Miami es el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes de la ONU. CIFAL Miami nace de una alianza estratégica entre el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación, UNITAR,
y una universidad ecuatoriana que tiene presencia en distintos países del mundo, está de hecho en Europa, Estados Unidos y también en Latinoamérica, la Universidad Técnica Particular de Loja, que de hecho tiene una relación extraordinaria con Smartly, con AUCAL, con Pegaso y con cada uno de los presentes. Y bueno, a partir de eso nace este centro con la intención justamente de articular desde la academia a distintos actores en pro del cumplimiento de esta agenda global y de estos 17 objetivos que actualmente también ven una necesidad transversal frente a una crisis como la pandemia. Acordémonos que los ODS son objetivos que atienden las necesidades o los desafíos globales, y ahorita el mundo pasa por otros desafíos que se transversalizan o que no pudimos anticipar justamente por no estar ya trabajando o implementando la Agenda 2030. Entonces, desde CIFAL Miami apostamos por generar estas sinergias a nivel mundial, y el sistema de Naciones Unidas, a través de la sección de UNITAR, apuesta por el desarrollo de las competencias, las habilidades, la vinculación y la docencia en estos temas. Aquí tenemos, es muy interesante, un máster universitario que, además de vincular distintos tipos de organizaciones, vincula 2 regiones. Y es bastante interesante esto porque hablamos de un trabajo en red, de un trabajo que no solo genera conocimiento, sino distintas sinergias, y a partir de eso es que podemos empezar a generar impacto. Y esa palabra es muy importante porque hablamos mucho, nuestros expertos nos comentaban ahorita, cómo podemos ir aterrizando los ODS. Había una pregunta que me gustó mucho de cómo hacemos que esto no quede en papel, y justamente la mejor forma es haciéndolo. Federico nos decía una frase que también me encanta, que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo, o en este caso Federico nos decía liderándolo. Entonces, creo que eso es muy importante. ¿Y cómo lideramos? Partiendo del conocimiento teórico, después del conocimiento teórico, la parte práctica, con metodologías, metametodologías, procesos de innovación, buenas prácticas, casos, y eso es justamente lo que enriquece un proceso de formación como el que estamos proponiendo en esta maestría, junto con Pegaso, Smartly y AUCAL, y expertos como Federico. En fin, entonces veamos esto no solo como un tema de formación como tal, sino también como un tema de generación de impacto. Este es el primer paso para nosotros empezar a transformar el mundo, empezar a transformar la visión de los ODS en cada uno de nuestros frentes, sea la academia, sea el sector público, sea el sector privado, sean organizaciones u organismos multilaterales, en fin. Entonces, es por eso que CIFAL Miami aparece también en esta maestría, y que hay muchos actores. Tenemos cátedras de la UNESCO, tenemos a AUCAL como escuela principal. Estamos también respaldando este tema desde Ecuador, desde la Escuela de Negocios de la Universidad Técnica Particular de Loja, desde Miami, CIFAL. En fin, ustedes ven que es un tema de vinculación en pro de un objetivo común, que es hacer que las cosas pasen. Entonces, quisiera dejarles con ese mensaje, Rosana, que entremos en esto de aquí y empecemos a hacer que las cosas pasen, porque para que no quede en papel, tenemos justamente que empezar a hacer. ¿Cuándo? Ayer. Esto ya debió haber iniciado y nosotros lo podemos ir incorporando en nuestra vida diaria. Entonces, les dejo con eso. Muchísimas gracias, y será un gusto en realidad recibirlos en el programa de la maestría, recibirlos en el sistema de Naciones Unidas a través de esta unidad de formación, de investigación, y puntualmente en el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes en Miami. Estamos entregando un certificado adicional a las titulaciones proporcionadas por Pegaso, por AUCAL y por Smartly. Y bueno, este certificado tiene ciertas cosas interesantes que nos vinculan, como les decía, de una forma más robusta en pro del cumplimiento de estos objetivos. Desde AUCAL estamos muy contentos de poder tener este nivel de profesores en el máster oficial, que es triple titulación, para que todos sepan, y el nivel es lo que más nos enorgullece. Les doy las gracias desde AUCAL. Por ahora vamos a terminar, pero los dejo con esta apertura para una próxima oportunidad, y nos veremos
a toda la audiencia, gracias por sintonizar con nosotros. Van a tener sus certificaciones en los próximos días, no se preocupen. Cualquier cosa me pueden preguntar a mi correo rosana@aucal.edu y estamos aquí, atentos. Muchas gracias a todos por haber participado. Juan Esteban, un placer. Evangelina, como siempre, también un honor escucharte. Analía, siempre me inspiras con tu pasión. Y Federico, un conocimiento sin límites. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.